El Centro Simón Rodríguez Internacional les da la bienvenida a este foro chat titulado Pensamiento Crítico para Educadores. Pensar, conjugando entonces racionamiento, creatividad y pensamiento crítico en cuanto a lo que significa que es el pensar. Elementos del pensar. En los elementos del pensar está propósito, pregunta central, información, interpretación, concepto, supuesto, implicaciones y punto de vista. Para analizar lo que es el propósito es la meta o el objetivo. Las preguntas centrales, el problema o tema de estudio. La información no es más que los datos, hechos, observaciones y experiencia. La interpretación e inferencia, conclusiones o soluciones. Ahora, referido a los conceptos, tenemos que tratar lo que es la teoría, la definición, los axiomas, las leyes, los principios y modelos. Estamos también en lo que es el aspecto del supuesto, que es aquello que asume o se da por hecho, las implicaciones y las consecuencias, y en cuanto al punto de vista, es el marco referencial y la perspectiva y orientación de cada uno de nosotros. Estructura universal de pensamiento. 1. Cuando pensamos, tenemos un propósito. 2. Dentro de un punto de vista. 3. Basado en suposiciones. 4. Que llevan a implicaciones y consecuencias. 5. Usamos datos, hechos y experiencias. 6. Para hacer inferencias y emitir juicios. 7. Basados en conceptos y teoría. 8. Al intentar contestar una pregunta o resolver un problema. ¿Qué es el pensamiento crítico? Está referido a una toma de postura fundada, es decir, argumentada sobre la base de un análisis previo, respecto de algún tema, concepto, situación, problema o idea. No hay que confundir crítico con formular una crítica negativa o dar una opinión desfavorable. Lo importante es que la postura o la opinión se base en fundamentos. ¿Qué implica el pensamiento crítico? 1. Profundizar en los datos para comprender su significado. 2. Enfocar los hechos o situaciones desde varios ángulos. 3. Llevar a cabo un proceso de decisión racional basado en valores esenciales. 4. Evitar dejarse llevar por los prejuicios o las emociones irracionales. 5. Elegir con autonomía y responsabilidad. Pensamiento crítico. Consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. Esta evaluación puede realizarse a través de la observación, la experiencia o el propio razonamiento. Diagnóstico realizado en el año 2008. La mayoría de los profesores a nivel terciario en todos los niveles carecen de un concepto sustantivo del pensamiento crítico. La mayoría de estos profesores no se dan cuenta de esto, creen entenderlo en una forma satisfactoria y creen enseñarlo. Las clases expositivas, la memorización y los hábitos de estudio de corto plazo, que es mayormente inefectivos, siguen siendo la norma en la educación superior de hoy en día. Ahora bien, si no se cuestiona la práctica educativa que se realiza, si el profesor y los estudiantes no se interrogan, no se descubrirá el carácter ideológico reforzador de intereses ajenos y hasta contrario a los sujetos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué soy profesor? ¿Cómo educo? ¿A qué interés responde el conocimiento que se construye en la escuela, en la universidad? ¿Quién puede marginar lo que son los servicios escolares? ¿A quién sirve mi quehacer docente? ¿Cómo fomentar entonces el pensamiento crítico en el aula de clase? Hay experiencias de aprendizaje muy útiles para estimular el pensamiento crítico en los estudiantes. Por ejemplo, las que reten a los estudiantes a enfrentar problemas, a reflexionar, a deducir conclusiones, a producir conocimientos nuevos y, por supuesto, a emplearlo en situaciones distintas. Los sistemas educativos han enfatizado desde hace más de 2 siglos la copia y la repetición de información. Lo que hay hoy no es lo que se necesita. Lo que se necesita es enfatizar el análisis, la tesis, la antitesis, la síntesis, la reorganización y la evaluación de la información.
Presunciones. La primera regla en la educación: no hacer daño. La meta más grande de educación es desarrollar pensadores críticos. ¿Cómo usar un pensamiento crítico? Escribe ideas iniciales acerca de un tema concreto que desees analizar. Busca otros puntos de vista e ideas diferentes. Usar el pensamiento crítico implica un esfuerzo. ¿Por qué? Hay que mostrar o molestarse en pensar, buscar información, analizar y llegar a una conclusión que además puede ir en contra de lo que piensan las personas cerca de ti o de tu entorno. Como toda esa información, decida por sí mismo cuál es el punto de vista u opinión más acertado o razonable. Analice los diferentes puntos de vista, ideas y opiniones. Conozca las opiniones de expertos en ese tema. Este punto de vista suele ser una combinación de las ideas e información recopilada. Puede enseñar el pensamiento crítico. Primero, el pensamiento crítico tenemos dos tipos: en cuanto a la resolución de problemas y en cuanto al pensamiento científico. El pensamiento crítico no es habilidad, es un tipo de pensamiento que consiste en ver los lados de un tema, estar abierto a evidencias que desconfirmen mis ideas, que depende de práctica y dominio del conocimiento y del contenido. Si el estudiante no sabe mucho de un tema, es muy difícil que piense desde múltiples perspectivas. En cuanto a la resolución de problemas, el pensamiento suele enfocarse en el problema y en el conocimiento profundo. Desde lo que significa el problema, se incorpora en él. Tiene que ver con lo que significa la familiarización con la estructura profunda de ese problema y el conocimiento para saber buscar la estructura profunda. Ahora bien, desde el problema se puede estar en una estructura superficial del conocimiento sobre el mismo y luego trascender o focalizarse en una estructura profunda que va a facilitar la transferencia de conocimiento de cómo resolver un problema, y cuando resolvemos un problema pudiéramos estar en la vertiente que hemos descubierto que nacen otros. Guía para un pensamiento crítico. Se establece el proceso en 8 ejes. Primero, reunir toda la información. Segundo, entender todos los conceptos. Tercero, preguntarse de dónde viene la información. Cuarto, vamos a analizar la fuente si es confiable o no. Quinto, dudar de las conclusiones. 6, acostumbrarse a la incertidumbre. 7, examinar todo el conjunto. 8, generar información nueva y distinta que van a ser tus perspectivas, tus argumentos, tus opiniones sobre el hecho, la situación, el problema en el cual estás haciendo lo que es la referencia a través de tu pensamiento crítico. Como un ejercicio para el docente, se establece definir un problema, la galería del encuentro, revisar libros, hacer una película, ver una película, discutir un sitio, un lugar, un problema, opiniones frente a ese hecho, hacer algo mientras se siente el miedo y, por último, el seminario socrático. En cuanto al ejercicio docente, definir un problema complejo. Según Einstein, si le dieran 1 hora para resolver un problema, tardarían 5 minutos en encontrar una solución y el resto del tiempo lo vamos a utilizar en definir el problema. Por lo tanto, cuando se conviertes en un pensador crítico, te centras en definir un problema en lugar de aportar una solución. Querrá convencer las cosas precisas que está resolviendo, lo cual es definir. La gente necesita conocer los detalles de los retos a los que enfrentan antes de resolverlo. Galería de encuentro. Para mejorar lo que es la capacidad de reflexión, puede proponerse un tema diferente cada mes, cada semana, cada día. Lo único que hay que hacer es convertir sus aulas o espacios en exposiciones de modelos. Utiliza objetos, imágenes, documentos. ¿Para qué? Para ayudar a los participantes a hacer observaciones, reflexiones, registros e ideas. En cuanto a revisar libros o hacer una película, el objetivo es que los participantes piensen de forma crítica,
que los participantes tengan una visión profunda de las cosas, que ven en lugar de una visión pasiva de lo que están observando. Cuando los participantes terminan de ver una película o de leer un libro, permíteles que comenten las cosas que más les ha gustado, las lecciones aprendidas y los personajes con los que se pueden relacionar. Quizá empiecen a pensar de forma crítica después de realizar estos ejercicios. Ahora, opiniones frente a los hechos. El ejercicio del pensamiento crítico ayuda a separar las opiniones de los hechos. Deben saber dónde se expresan los sentimientos y las situaciones en las cuales ellos van a participar. Pueden colocar una afirmación en una pizarra y dejar que los participantes digan cuál es su opinión de ese hecho, de esas circunstancias. Hacer algo mientras se sienten el miedo. El pensamiento anticipatorio es una forma de gestionar las emociones del pensamiento crítico e implica hacer frente a la ansiedad y al miedo. Puedes aprender a ser previsor para el futuro y evaluar los resultados probables en un lugar de temer lo peor. Cuando pienses en algo que temes hacer, piensa en lo que se podría hacer para seguir intentándolo. Piensa en las cosas que pasarán si obtienes el peor resultado o el mejor de los resultados. Ahora, en cuanto al seminario socrático, el método socrático puede ayudar a desarrollar la capacidad de pensamiento crítico. Puede formular preguntas que pueden utilizarse en un debate con directrices claras que pueden llegar a conclusiones excelentes. Con el líder de un debate disponible en el seminario socrático, podemos establecer cómo son las personas y su forma de pensamiento crítico, además de proporcionar una decisión racional. El seminario incluiría discusiones características para el cuestionamiento de las opiniones y de la persuasión. ¿Cómo desarrollar la capacidad de pensamiento crítico? Las personas pueden tomar decisiones informadas que produzcan un resultado positivo, utilizando su experiencia, habilidades de comunicación, observación y racionamiento. A continuación se indica la forma en que puedes mejorar su pensamiento crítico en el lugar de estudio, de trabajo, con tus compañeros, para convertirte en lo que significa un estudiante competente, un trabajador competente o alguien que tiene siempre un argumento excelente. Primero, comprender su proceso intelectual. Sea consciente de sí mismo, desarrollar la previsión, sea un oyente activo, evalúa las pruebas existentes, considere la posibilidad de hacer preguntas. ¿Cuál será entonces nuestro reto como educadores? Nuestro reto, una pedagogía, una andragogía hacia la pregunta, desde siempre la interrogante y la incertidumbre. Vamos a utilizar lo que estableció Amparo Forero, el cual propone rescatar y utilizar las 5 claves de preguntas socráticas básicas para su utilidad y fomentar con ello el pensamiento profundo en las personas. Comencemos entonces. En primer lugar, preguntas de clarificación, que son las que incitan a la reflexión profunda de lo que se piensa acerca de la pregunta. Por favor, puede mencionar un ejemplo en qué se parece con el tema anterior. Segundo, bloque de preguntas. Preguntas que sondean supuestos, es decir, preguntas que confirmen hipótesis para llegar a la verdad. ¿Qué pasaría si? ¿Por qué usted está de acuerdo en o con? Seguimos entonces con la pedagogía de la pregunta. En tercer lugar, ¿qué preguntas? Bueno, aquellas que van al sondeo, las razones y la evidencia, es decir, las que exponen argumentos empíricos para defender la respuesta. ¿En qué lugar encontró esta información? ¿Qué origina esto? En cuarto lugar, las preguntas sobre puntos de vista o perspectiva, que son las que deducen ideas propias o apariencias. ¿En qué se diferencia? ¿Puede usted decir su punto de vista? Y por último lugar, las preguntas que sondean implicaciones y consecuencias. Digamos, las que explican las razones y el porqué de las cosas. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo influye? Ahora bien, estamos en proceso de convertirnos en pensadores críticos.
Pero mientras tanto voy a esperar sus preguntas, sus dudas, sus interrogantes. No me vayan a hacer preguntas como las que le pasé por la pedagogía de la pregunta, ¿no? Recordando que el conocimiento nos hace libre, pero también nos hace responsable de la liberación de los otros.